5 años después de la ruptura, Claude ya tenía una fortuna de cientos de miles de millones y además una hermosa prometida. En una reunión, alguien me mencionó: cada año hay reunión y Robin nunca viene. ¿Qué estará haciendo? J.E. Anda ocupada colgándose de millonarios en los aviones. ¿En los aviones? Sí, trabaja como azafata en cierta aerolínea. Yo la vi. Si vieras esa sonrisa aduladora con la que atiende a los ricos. ¿En serio? ¿Azafata? Al final sigue siendo igual que antes, tan amante del dinero. Claude, sentado en el centro, entrecerró los ojos por un instante. La mano se le cerró en un puño. ¿Azafata? Sí, Claude. Han pasado tantos años. ¿Todavía no la has olvidado? Él tomó la mano de su prometida, que estaba a su lado. El enorme diamante del anillo en su dedo deslumbró a todos de inmediato. Hace tiempo que la olvidé. El mes que viene es mi boda. No se olviden de venir a beber el vino de celebración. Todos se apresuraron a felicitarlo. Solo yo, flotando en el aire, bajé la cabeza. Capítulo 1. Un año después de mi muerte, en el grupo de excompañeros se organizó una reunión. Se decía que Claude, cuya fortuna ya se había disparado, también asistiría, y el grupo de la clase estaba animadísimo. Más de 30 avatares activos. Solo el mío estaba en gris, silencioso, hundido al fondo, porque yo ya estaba muerta. No podía usar ningún dispositivo de comunicación. En la habitación vacía seguían los mismos muebles de cuando estaba viva. Sobre la mesa aún estaban los medicamentos contra el cáncer que tomaba. El día de la reunión, floté hasta el lugar. Un salón privado enorme, además en un hotel de 7 estrellas. Flotaba dentro, mirando a un lado y a otro. Muy pronto todos estuvieron presentes. La última persona en entrar. Contuve la respiración. Figura alta, hombros anchos, piernas largas. No era otro que Claude. Llevaba ropa europea a medida, de una marca poco conocida, extremadamente discreta, pero con muchísimo estilo. Me quedé mirándolo, embobada. Al segundo siguiente, una chica hermosa apareció en la puerta y se prendió de su brazo. Claude, ¿estos son todos tus compañeros de clase? Mi respiración se detuvo de golpe. En la reunión, todos charlaban animadamente, comían y bebían, y sin excepción intentaban acercarse a Claude. De pronto, alguien recorrió con la mirada a los presentes. Falta solo Robin, ¿verdad? J.E. Desde que se graduó hace 5 años. Es como si hubiera desaparecido. ¿Quién sabe qué será de ella? Claude es un nuevo magnate tecnológico de éxito. A veces hasta lo vemos en la televisión. Ella es la más misteriosa. Seguro se casó con un rico y vive como una señora adinerada. Uno tras otro, todos hablaban a la vez, hasta que la delegada de actividades culturales, que no había dicho nada, dio un sorbo a su vino tinto. Señora adinerada, servir a ricos. Eso sí, trabaja como azafata en cierta aerolínea. Anda tan ocupada como un trompo. La chica que habló se llamaba Miriam. También era muy guapa. Se había casado con un empresario con algo de dinero. Un año atrás, yo la había atendido a ella y a su esposo en un avión. ¿La has visto? La curiosidad se encendió de inmediato. J.E. Azafata. Esa es una vía rápida para acercarse a los ricos. Tiene la cabeza bien puesta. ¿En qué aerolínea? ¿Cómo es que nunca me la he encontrado? Miriam soltó 2 palabras. Electra. Esa aerolínea es famosa por sus azafatas guapas y auxiliares de vuelo atractivos. Cuando tenga ocasión, yo también compraré un vuelo de esa compañía para probar. Cuando el tema salió a relucir, miré en silencio hacia Claude, que estaba en el centro. No decía una palabra. Su expresión era sombría. La mano apoyada en el reposabrazos estaba tan apretada que se le marcaban las venas. El delegado de la clase le lanzó una mirada al puño y enseguida hizo un gesto para que todos dejaran de hablar. Tomó la copa que tenía delante y brindó hacia Claude. Claude, hay personas que no valen la pena. No merece la pena recordarlas. Claude no se movió, sentado allí, imponente. Por un instante parecía haberse quedado congelado. Era demasiado anormal. Nadie se atrevía ni a respirar fuerte. A su lado, la chica hermosa tenía el rostro algo incómodo. Le tomó la mano con suavidad. Unos segundos después, él volvió en sí, levantó la copa y la chocó ligeramente con la del delegado. Hace tiempo que la olvidé. Dio un sorbo al vino y, con la otra mano, volvió a tomar la de la chica. Hay una buena noticia que aún no he dicho. El mes que viene celebraré mi boda. Todos están invitados a venir a beber el vino de celebración. Capítulo 2. Por la noche, flotaba por las calles, vagando sin rumbo, hasta que de verdad me cansé y regresé flotando a casa. Había una luz encendida en la habitación. Me sorprendió. Era Adriana.
mi mejor amiga cuando aún vivía. Había traído un cubo de agua y estaba limpiando mi cuarto. Incluso había puesto a cargar el teléfono que usé en vida. Hacía todo en silencio, mientras a mí los ojos se me llenaban de una amarga acidez. De pronto, mi teléfono sonó varias veces. Ella dejó el trapeador y fue a cogerlo. Era el grupo de excompañeros. Presidente Castro. ¿Qué día exacto es el banquete de boda? ¿Dónde se celebrará? Alguien más envió una foto de la reunión, donde Claude estaba sentado junto a la señorita Tan. Miren qué pareja tan bien combinada, talento y belleza, comparado con cierta persona superficial y sin contenido de entonces. Es 10.000 veces mejor. Van. La mano de Adriana tembló y el teléfono cayó al suelo. De golpe se agachó, se cubrió el rostro y rompió a llorar. Abrió mis fotos y acarició mi rostro sonriente. Tonta, se va a casar. ¿Lo sabías? Y pensar que antes de morir aún murmuraba su nombre. Adriana apagó el teléfono y continuó limpiando. Al irse, esta vez se llevó mi teléfono de cuando estaba viva. No lo entendía. Seguía a Adriana hasta su casa, para una sola persona. Vigilar una casa vacía es demasiado duro. Normalmente, lo que más feliz me hacía era que Adriana viniera una vez al mes a cargar mi teléfono. Así, cualquier novedad que apareciera saltaba en la pantalla y yo podía verla. Me parecía bastante interesante. Incluso muerta, podía seguir viendo las noticias. Capítulo 3. Adriana y yo éramos pobres. Ella lo tenía aún más difícil. Había tenido una hija fuera del matrimonio, con una cardiopatía congénita. Dejó el teléfono y se quedó acompañando a su hija hasta que se durmió. Yo no podía dormir. Di unas vueltas flotando por la habitación y, por fin, el teléfono se iluminó. Me acerqué flotando. Era mi teléfono. Era una noticia en una página web. Al ver el titular, me sobresalté. Almohadilla: el director ejecutivo de Nubes Blancas Technology sufre un accidente de coche de madrugada y se estrella contra la barrera de seguridad. Almohadilla. Claude era precisamente el director ejecutivo de Nubes Blancas Technology. El accidente había ocurrido en la avenida Ongyao. ¿Estaba herido? No lo pensé más y me dirigí flotando hacia Ongyao. Cuando llegué, efectivamente, un tramo de la vía estaba acordonado y había mucha gente alrededor. También había un Maybach con la parte delantera destrozada. El corazón me latía con fuerza. Me metí de inmediato entre la multitud buscando a Claude. Di vueltas y no veía su figura por ninguna parte. Estaba desesperada. Presidente Castro, su mano está herida. Permítame llevarlo al hospital. Al oír eso, giré la cabeza bruscamente y vi a Claude sentado al borde de la carretera. Tenía el brazo colgando. La sangre goteaba desde el dorso de su mano. Me dolió el corazón al verlo. No dijo nada. En silencio, subió al vehículo que había venido a recogerlo. Capítulo 4. En el hospital, el médico propuso que se quedara ingresado unos días en observación. Claude se negó. Tras vendarse, se marchó del hospital. El chofer conducía. Presidente Castro, su cuerpo es valioso. Al menos debería hacerse un chequeo completo. Él se frotó las sienes y se recostó en el asiento. ¿Quién está encargándose del lugar del accidente? El asistente Tom. Claude no dijo nada más. Parecía agotado. Apoyado en el respaldo, cerró los ojos para descansar. El coche avanzó hasta una villa a media montaña. El portón se abrió automáticamente y las luces de la villa se encendieron una tras otra. Claude entró en la casa. Recorrí con la mirada la decoración interior. Aquel chico pobre, conocido por todos en su época, se había convertido ahora en el inalcanzable presidente Castro. Puedes irte. El chofer, sin embargo, parecía intranquilo. Presidente Castro, no se le ve bien. ¿Pasó algo en la reunión de excompañeros? Las personas cercanas a Claude sabían vagamente que había tenido una experiencia sentimental muy penosa. El genio académico de la escuela había sido abandonado por una chica. Sufrió hasta el punto de quedar arruinado durante un año entero. Claude le lanzó una mirada. El chofer, entendiendo la señal, se marchó de inmediato. Capítulo 5. Pasé toda la noche en la villa de Claude. Él descansaba recostado en el sofá. Yo estaba a su lado, en cuclillas, mirándolo. Lástima que no pudiera sentirme. No solo no me sentía a mí, tampoco oyó la llamada que hizo la señorita Tan. Por suerte, la villa era bastante cálida. Aunque pasó la noche sentado en el sofá, al menos no se resfrió. Al amanecer, abrió los ojos, tomó el teléfono para mirar la hora y luego lo dejó para asearse. Me pregunté, ¿no vio las llamadas de la señorita Tan? En 1 o 2 segundos lo entendí, acababa de amanecer. A esa hora ella seguramente también estaría durmiendo. Al llegar a la empresa, Claude se lanzó de lleno al trabajo. En una sola mañana revisó 50 informes. Al mediodía, abrió el teléfono. Muchos compañeros le habían enviado mensajes de preocupación.
Todos debían haber visto la noticia de anoche. Eligió responder al delegado de la clase. Luego dejó el teléfono. Entró la secretaria. Presidente Castro. Voy a reservar ahora los billetes a Europa. El bolígrafo con el que firmaba se detuvo un instante, antes de ir a Europa. ¿No hay un viaje al sur? La secretaria asintió. Es pasado mañana. Los billetes ya están reservados. Él alzó la cabeza de golpe. ¿De qué aerolínea? La secretaria se quedó atónita un segundo, pero enseguida respondió. De HNA. Claude se quedó inmóvil por un instante. Cámbialos. Presidente Castro. ¿Es por un ajuste de horario? Cambia la aerolínea. La secretaria se quedó aún más sorprendida. ¿A cuál desea cambiarla? Claude reflexionó un momento. Yo lo miraba. El bolígrafo que sostenía parecía haberse deformado un poco de tanto apretarlo. Electra Airlines. La secretaria se sorprendió, pero enseguida tomó la tableta y empezó a modificar la reserva. Presidente Castro. Ya está hecho. Primera clase. Asiento número 1. Claude no dijo nada. La secretaria, entendiendo la señal, salió. La oficina volvió a quedar en silencio. Yo miraba a Claude con asombro. ¿Electra Airlines? ¿La aerolínea en la que yo volaba cuando estaba viva, quería verme? Pero enseguida negué con fuerza. Imposible, aunque hubiera algo relacionado conmigo. Seguramente solo quería ver en qué estado tan miserable había acabado. O quizás soltarme una frase como, Robin, ¿ya no estás con el heredero de la fábrica? ¿Has salido a trabajar como simple personal de servicio? Claude siempre había sido un caballero. No debería decir algo así, pero aquel entonces, yo, delante de él, tomé del brazo a otro hombre y lo hundí en el barro, a plena luz del día. Sus ojos estaban llenos de vasos sanguíneos, tan rojos que daba miedo. Parecía que quisiera estrangularme. A mí, esa mujer cruel. Eso no podría decírselo a otros, pero decírselo a mí, la exnovia que empezó y terminó la relación sin miramientos, no sería en absoluto excesivo. Capítulo 6. 2 días después, Claude viajó al sur y regresó desde allí, ambos trayectos en vuelos de Electra. En ninguno de los dos vuelos estaba yo entre las azafatas. Su mirada era profunda y sombría. Incluso estando en primera clase, se levantó y fue una vez a la clase económica y a la clase ejecutiva. Entre las azafatas de servicio, no encontró ni rastro de mí. Era evidente que estaba decepcionado. Yo flotaba en el aire observándolo, y también sentía pesar. Después de la ruptura, la razón por la que elegí ser azafata fue precisamente porque sentía que volver a encontrarme con Claude era ya imposible. Pero no podía controlar mi corazón. Siempre anhelaba que aún pudiéramos volver a vernos, que pudiera distinguirlo una vez más entre la multitud. Había oído que ahora era extremadamente exitoso. Las personas exitosas suelen volar por todo el país, y Claude no debía de ser la excepción. Así que elegí sin dudar una gran aerolínea nacional y me convertí en tripulante de cabina. Pero el destino se burló de mí. Durante los 3 años en que volé, Claude no apareció ni una sola vez. Ahora por fin lo entendía. Él tenía la tarjeta platino de otra gran aerolínea. Para viajar, casi siempre elegía de forma fija a la compañía rival. Ese arrepentimiento, como nubes espesas en el cielo, se quedó atascado en mi alma, sin poder disiparse durante mucho tiempo. Durante el vuelo, la jefa de cabina se acercó varias veces a Claude, ofreciéndole un servicio impecable, con la esperanza de retener a este magnate y que la próxima vez volviera a elegir Electra. Capítulo 7. Ya no volví a casa. Me quedé siguiendo a Claude, fuera donde fuera. Yo flotaba tras él. Ese día, tras terminar una reunión, regresó a su oficina. En el grupo de la clase había varios mensajes nuevos. Él pensó en pasarlos de largo, pero sin querer los abrió. Acabo de bajar de un vuelo de Electra y no vi a Robin. He revisado vuelos antiguos míos, también de Electra, y entre las azafatas tampoco vi a Robin. Alguien etiquetó a Miriam. Miriam, ¿no nos habrás mentido la última vez? Miriam respondió, ¿mentirles yo? ¿Tengo tanto tiempo libre? Estoy segura de que está en Electra Airlines. Tal vez justo en el vuelo que tomaron ustedes ella no estaba de servicio. También es posible. O quizá ya renunció. HMPH. Menos mal que no me la encontré. Si no, no le habría puesto buena cara. En nuestra clase, ella era la de notas normales y además con mala reputación. Me mordí el labio. Los prejuicios que tenían contra mí siempre habían sido profundos y arraigados. En aquel entonces, cuando perseguía a Claude de forma tan abierta, nadie lo veía con buenos ojos. Pensaban que era solo un juego de una chica rica, algo sin seriedad. Pero salimos de verdad durante 3 años, y todos empezaron a creer que yo iba en serio. Cambiaron un poco su opinión sobre mí. Justo entonces, yo propuse la ruptura de manera fría e implacable, dejando a todos boquiabiertos.
Claude, el empollón siempre distante, estuvo incluso a punto de venirse abajo por completo. Yo quedé firmemente clavada en el poste de la vergüenza como una mujer malvada, en medio de aquella ola de reproches. De pronto alguien dijo, «Pero, ¿se han dado cuenta? El avatar de Robin está en gris desde hace un año. ¿De verdad no hay nadie que sepa cómo está ahora?» Al fin y al cabo fuimos compañeros de clase. Mejor guardemos algo de respeto. La última vez vi que el avatar de un amigo estuvo en gris medio año. Cuando pregunté, supe que ya había fallecido. El grupo quedó en silencio al instante. Miré de golpe a Claude. Sostenía el teléfono con fuerza. Los nudillos se le habían puesto blancos. Pasó un buen rato antes de que el delegado de la clase dijera, «No digan cosas de mal agüero. Aunque hace mucho que no vemos a la compañera Robin. Seguro que está sana y salva. No maldigan a la gente a la ligera». Capítulo 8. Por la tarde, Claude tenía el rostro tenso todo el tiempo. Varios gerentes de distintos departamentos recibieron duras reprimendas. Al salir de la oficina, todos se limpiaron el sudor de la frente. ¿Qué le pasa hoy al presidente Castro? Sí, no hemos cometido ningún error en el trabajo. Dejen de hablar. El presidente Castro siempre nos exige mucho. Quizás sus expectativas sean aún más altas. Todos se marcharon cabizbajos. A la hora de salir del trabajo, Claude se quedó de pie junto a la ventana de suelo a techo. Un rayo de sol oblicuo entraba por el enorme ventanal, alargando su sombra. Yo lo observaba desde atrás y sentía la intensa soledad que lo envolvía. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que los sentimientos de Claude hacia la señorita Tan no eran tan profundos. La señorita Tan provenía de una familia influyente, tal vez, más que amor. Aquello era una alianza entre dos grandes linajes. El asistente permaneció de pie detrás de él durante un buen rato antes de hablar con cautela. Presidente Castro, el centro de vestidos de novia ha enviado 5 propuestas de decoración del lugar. ¿Necesita elegir una? El hombre no respondió. El asistente empezó a sudar frío y, temblando, dijo, «Entonces, se las enviaré a la señorita Tan para que ella elija. Boda junto al mar, con tonos azul y blanco. La flor principal del lugar serán lirios». El asistente abrió la boca, incrédulo. ¿En la playa? ¿La señorita Tan lo sabe? La alta y alargada sombra negra se giró de repente, con una frialdad inquietante. El asistente no dijo nada más y se fue enseguida a encargarse. Claude vestía completamente de negro ese día. Al girarse, las zonas donde no alcanzaba la luz resultaban tan frías que daban miedo. Con todas esas emociones mezcladas, sentí el corazón hundirse. Ya no pude soportarlo más. Me alejé flotando. ¿Iba a celebrar su boda junto al mar? Seguramente sería muy romántico. Capítulo 9. Sentía el pecho tan oprimido que regresé a casa de Adriana. Ella estaba distraída, mirando las noticias en la televisión. En ella se informaba, el director ejecutivo de Nubes Blancas ha reservado una playa y se prepara para celebrar, junto a la señorita de la familia Tan, una boda en la arena que atraerá todas las miradas. Mamá, no llores. De pronto, Tony levantó la mano y le secó la mejilla a Adriana. Adriana se giró enseguida y se limpió el rostro. Mamá no llora. ¿Ya terminaste la tarea? Pero Tony seguía mirándola, atónita. Mamá, hace mucho que no veo a la tía Robin. ¿No era la mejor amiga de mamá? Después de que Tony dijera eso, las lágrimas que Adriana apenas había logrado contener volvieron a brotar sin control. Se agachó y abrazó fuerte a Tony. Mamá, ¿qué te pasa? Tras casi un minuto, Adriana se levantó y tomó la mano de Tony. Vamos, mamá te llevará a ver a la persona más importante en la vida de tu tía Robin. ¿De acuerdo? ¿La más importante? Tony parecía no entender, pero Adriana, como si hubiera tomado una decisión definitiva, le puso el abrigo a Tony, le tomó la mano y salió de casa. Me quedé atónita. ¿Qué iba a hacer Adriana? Esa persona tan importante, ¿no sería Claude? ¿Iba a decirle la verdad, que yo ya había muerto? Intenté detenerla desesperadamente, pero mi cuerpo no era más que un alma. Atravesé su cuerpo sin poder hacer nada. Capítulo 10. Tal como había imaginado, no me equivoqué. Tomó un taxi hasta la villa de media montaña y se quedó esperando en la entrada junto a Tony. Mamá, este lugar es enorme. ¿Incluso tiene un campo de fútbol? Tony se apoyaba curiosa en la verja de hierro. En ese momento, los faros deslumbrantes de un coche iluminaron la entrada. Un Maybach nuevo llegó hasta la puerta. El portón se abrió automáticamente y el coche estaba a punto de entrar. Adriana tiró de Tony y se plantó delante del vehículo. El coche frenó de golpe. El conductor bajó, visiblemente molesto. Adriana habló primero. Presidente Castro, ¿está usted en el coche? Soy amiga de Robin. Tengo unas palabras que decirle.
El conductor se quedó atónito un instante y miró a Adriana de arriba abajo, vestida con ropa barata de mercadillo. Cuando estaba a punto de girarse, Claude, en el asiento trasero, bajó la ventanilla. ¿Qué ocurre? Presidente Castro, dijo el conductor. Ella dice que es amiga de Robin. Capítulo 11. Tras un minuto de tensión, Claude bajó del coche. ¿Eres su amiga? Adriana había venido preparada mentalmente, pero cuando Claude se bajó, aún así quedó intimidada por su presencia y asintió. Claude soltó una risa fría. ¿No se había buscado un heredero de una fábrica rica? ¿Cómo es que también hace amigos entre los pobres? Claude me odiaba hasta los huesos, y ni siquiera con mis amigos tenía la más mínima compasión al hablar. Respiré hondo, con unas ganas enormes de taparle la boca a Claude. Adriana frunció el ceño y dejó de ser cortés. La conocía bien, cuando había que ser dura. Ella sabía hacerlo. Señor Castro, no hace falta que sea tan sarcástico. Ella fue quien pidió la ruptura. ¿Y ahora usted no va a casarse también? Claude Castro parecía haber escuchado el chiste más grande del mundo. Su rostro se volvió aterradoramente frío. ¿Han pasado 5 años desde la ruptura y no puedo casarme? Tu amiga es bastante ridícula. ¿Fue ella quien te envió? ¿A qué vienes a buscarme? ¿A pedir dinero? ¿O se arrepintió y quiere volver para suplicarme que retomemos la relación? Adriana se quedó paralizada. De repente, Claude alzó la mano, y un mastín tibetano imponente corrió hasta ponerse a su lado. El enorme mastín, completamente negro, asustó tanto a Tony que se escondió de inmediato. Mamá, tengo miedo. Claude sostuvo la correa y lanzó una mirada a las 2 personas frente a él. Vuelve y dile que no se acerque jamás a mi entorno. De lo contrario, este mastín mío es carnívoro. Temo no poder contenerme y soltarlo para que le destroce la carne y le beba la sangre. Señor Castro, ¿son estas palabras propias de alguien con un mínimo de humanidad? El rostro de Claude Castro se volvió aún más gélido. ¿De verdad eres su amiga? Si lo fueras, ¿no te contó cómo me humilló en aquel entonces? Adriana movió los labios. Ya no estaba tan segura de qué decir. Ella dijo que se sentía muy culpable contigo y que había llorado muchas noches. ¿Llorar? Unas cuantas lágrimas compensan las 3 costillas que me rompí, compensan que me arrodillara para suplicarle que no rompiera conmigo. ¿Cualquier asunto grave se resuelve con que alguien derrame unas lágrimas? El rostro de Claude se endureció de nuevo. Digua, échalos. El mastín abrió de inmediato sus colmillos, y Tony rompió a llorar a gritos. Adriana, aterrada, abrazó a Tony y retrocedió apresuradamente. El mastín siguió persiguiéndolas. Yo, desde el aire, daba vueltas desesperada. Claude, no las asustes, por favor. El corazón de Tony apenas se ha recuperado. No puede pasarle nada. Hasta que, tras perseguirlas unos 20 metros, justo cuando el mastín estaba a punto de lanzarse sobre Adriana, Claude habló por fin. Digua. El mastín regresó a su lado. Claude le acarició la cabeza y ambas figuras imponentes entraron a grandes pasos por la puerta. Señor Castro, en realidad puede estar tranquilo. Robin no volverá a buscarlo jamás. Nunca podrá hacerlo. Claude, de pie en el eje central de la entrada, se quedó inmóvil un instante, entrecerró los ojos y giró la cabeza. ¿Qué has dicho? En su mundo, ella lo traicionó. Tal vez tenía sus propias razones, pero eso ya no importa. Robin tenía razón, lo que se pierde sin necesidad de explicaciones. En el momento en que dijo, terminemos, ustedes se perdieron para siempre el uno al otro. Creo que, si supiera que he venido a verlo, querría pedirme que le transmitiera una frase, feliz matrimonio. Al final, Adriana no dijo nada sobre mi muerte. Tomó a Tony y se marchó. Capítulo 12. Esa misma noche, Claude, de repente, descargó una serie de golpes violentos contra el cristal, uno tras otro, hasta que su mano quedó convertida en una masa de carne ensangrentada. Me quedé paralizada al verlo. El mayordomo trajo el botiquín, pero Claude lo apartó de una patada. Fuera. No se sabía cuánto tiempo había pasado cuando alguien gritó con furia. Claude, has perdido la razón. ¿No quieres la mano? Me giré bruscamente y vi entrar a un anciano de cabellos plateados. La espalda de Claude se tensó. Dejó de hacerse daño. Abuelo, ¿por qué has venido? ¿Por qué iba a venir? He oído que la amiga de esa maldita chica vino a buscarte. ¿Ya olvidaste cómo te humilló hace 5 años? Y aún así, en cuanto oyes noticias suyas, pierdes el control. Claude se llevó la mano a la frente. La sangre seguía goteando del dorso de su mano. Abuelo, no puedo olvidarla. En esta vida, jamás podré olvidarla. Yo floté hacia atrás 2 pasos, conmocionada. Claude acababa de decir que nunca me había olvidado. Imbécil, Nova es una chica tan buena.
Y tú no sabes apreciarla. ¿Sigues mencionando a esa maldita chica? ¿Quieres matarme de la rabia? Basta. De este asunto no se vuelve a hablar. Ya que has decidido celebrar la boda, por fin respiro tranquilo. Después de casarte, date prisa y ten un hijo con Nova. Con eso me basta. Claude guardó silencio, justo cuando nadie entendía qué estaba pensando. Giró la cabeza de repente. Abuelo, ¿por qué la llamas, esa maldita chica, una y otra vez? ¿La odias tanto? ¿Qué quieres decir? Ella te hizo daño. ¿No puedo ni insultarla un par de veces? Los ojos de Claude se volvieron de pronto de un negro profundo, clavándose en Simon. Hace 6 años, una de las familias adineradas de la ciudad, la familia Su, quebró. Unos acabaron en la cárcel, otros se suicidaron. Se decía que solo quedó con vida una hija. Su quiebra, según los rumores, fue el resultado de una maniobra de alguien muy poderoso entre bastidores. El rostro de Simon tembló al instante. Claude, ¿qué estás insinuando con eso? Yo también me quedé en shock. Claude bajó la cabeza. La quiebra de la familia Su tuvo que ver con usted, ¿verdad? Simon guardó silencio durante mucho tiempo. Ese silencio equivalía a una admisión. Descansa pronto. Yo regreso a la casa ancestral. Simon se fue. Yo floté fuera y lo seguí un trecho. Señor, ¿el joven amo no estará sospechando algo? HMPH. ¿Y de qué sirve? ¿Acaso Robin no está muerta? La puerta del coche se cerró y el vehículo se alejó. Escuché la última frase. El joven amo jamás imaginará que, en aquel entonces, Robin no se enamoró de otro, sino que descubrió que había terminado enamorándose del nieto de su enemigo. Capítulo 13. La verdad fue exactamente así. Mi apellido era Su, y ese apellido no era nada simple. Mis padres no habían sido solo algo ricos, sino extremadamente ricos. Pero ninguno de mis compañeros conocía mi verdadera identidad, porque cuando era pequeña, sufrí un secuestro. Los secuestradores extorsionaron a mi padre. Después de ser rescatada, mi identidad como heredera del grupo Su quedó siempre oculta al exterior. Cuando estaba en la universidad, fui yo quien persiguió a Claude. En aquel entonces él era realmente sencillo, provenía de una familia monoparental y vivía solo con su madre. Fue después cuando Simon lo encontró y le dijo que, en realidad, era un hijo ilegítimo de la familia Castro. Su padre biológico y su hermano mayor habían muerto en un accidente de tráfico, y ahora la empresa de la familia Castro iba a quedar en sus manos. Yo no podía creerlo. Justo en ese periodo, mi familia quebró, y quien había diseñado nuestra ruina había sido precisamente el viejo señor Castro. Mis padres se suicidaron, cubiertos de sangre, tendidos en la bañera. El viejo señor Castro me encontró, me lancé sobre él, golpeándolo y arañándolo. Con voz fría, ordenó a los guardaespaldas que me apartaran. ¿Crees que yo soy tu enemigo? Déjame decirte algo, fue tu padre quien dañó primero a mi hijo y a mi nieto. Yo solo me vengué por ellos. No le creí, le dije que estaba mintiendo. Entonces sacó una gran cantidad de pruebas. Me dijo que mi padre había inducido deliberadamente a su hijo, Elio, a consumir sustancias ilegales hasta volverlo adicto. Elio llevó a su esposa y a su hijo de viaje. Durante la conducción sufrió un ataque de abstinencia. El coche perdió el control y los 3 terminaron hundidos en el mar. Para vengarse, él se alió con capital extranjero y lanzó un cerco financiero contra los activos de nuestra familia. Toda mi vida quedó hecha un caos. Cuando regresé a la universidad, rompí de forma tajante con Claude. No quería volver a verlo jamás. Al principio, lo había perseguido torpemente durante todo un año antes de que finalmente se conmoviera. Pero una vez que empezamos a salir, fuimos de verdad dulces, de verdad felices. Alguien tan ambicioso y esforzado como él, en el momento en que aceptó salir conmigo, ya me quería de verdad. Su amor era puro, sincero y entregado. Cuando le pedí terminar, se quedó atónito. No aceptó la ruptura. Decía que yo debía estar enfadada, que seguramente había hecho algo mal, que me había molestado sin darme cuenta. Me rogaba que se lo dijera, que cambiaría de inmediato. Claude no sabía que yo era hija de la familia Su. Lo único que percibía era que, por mi vida cotidiana, mi familia debía de tener muy buena situación económica. Decía que trabajaría duro, ganaría mucho dinero y que entonces iría a pedir mi mano a mi padre. Nunca conoció las razones más profundas, comparado con el dolor de perder a mis padres. Su insistencia solo me resultaba asfixiante. Mi actitud fue firme. Incluso busqué a un actor para que fingiera ser mi nuevo novio. Claude quedó completamente destrozado. En un rincón sin nadie alrededor, cayó de rodillas con un golpe seco y abrazó mis piernas. Robin, me estás engañando, ¿verdad? ¿Cómo puedes haberte enamorado de otro tan rápido? No me lo creo. Yo solo dije, Claude, mi novio viene a buscarme. Compórtate.
Durante mucho tiempo no volví a la universidad. Más tarde, cuando regresé solo para recoger mi título de graduación, escuché que ya lo habían llevado de vuelta a la familia Castro. No me lo crucé. Tomé el título y me fui. Capítulo 14. Mi alma parecía haberse vuelto más tenue. ¿Iba a disiparse? En el banquete benéfico. Seguir a Claude ya me resultaba agotador. Agotador de verdad. Pensé que quizá esta sería la última noche acompañándolo. Claude llevaba un traje perfectamente entallado. Siempre estaba rodeado de gente. Cuando apareció por primera vez en el círculo de la alta sociedad, algunos empresarios veteranos pensaron que la familia Castro atravesaba un momento de debilidad y tantearon su negocio varias veces. Pero muy pronto, Claude les devolvió cada golpe. El carácter de Claude siempre había sido frío y duro. Nadie podía arrebatarle nada de la boca. Presidente Castro. ¿Esa voz? Giré la cabeza y, para mi sorpresa, era Isaac, el director general de Electra Airlines. Durante las capacitaciones del grupo, yo lo había escuchado hablar varias veces. Su voz era especialmente grave. Lo que no esperaba era que, del brazo de Isaac, estuviera mi antigua jefa de cabina. Claude se disponía a marcharse cuando se detuvo de pronto y chocó ligeramente su copa con la del otro. Isaac se alegró mucho. No esperaba que Claude le diera tanta consideración. Antes, varios directivos ya habían salido mal parados al hablar con él. Presidente Castro. He conseguido una pintura de aves de montaña de la dinastía Tang. No sé si le interesaría. Si gusta, puedo llevarlo a la sala de descanso para verla. Claude declinó con cortesía. No me interesan esas cosas. Su mirada se volvió un poco más profunda. Isaac, tengo un amigo que, según me dijeron, trabaja en Electra. Quisiera preguntarte por él. ¿Un amigo del presidente Castro en Electra? ¿Es algún alto directivo o un subdirector? Dígame el nombre y lo arreglaré de inmediato. Claude lo interrumpió. Es una azafata. ¿Qué? Isaac se quedó completamente atónito, pero enseguida pareció entender algo y sonrió apresuradamente. Presidente Castro, dígame el nombre. Justo hoy mi acompañante es la jefa de cabina más destacada de nuestra empresa. Lleva 20 años volando. No hay azafata que ella no conozca. Claude miró entonces a la elegante jefa de cabina, Elisa. Elisa también sonrió, esperando. Claude pronunció lentamente un nombre, Robin. Al escuchar mi nombre, mi alma tembló por completo. De verdad estaba preguntando por mí, pero Elisa se estremeció de golpe y abrió los ojos de par en par. Claude captó de inmediato la anomalía en su mirada. ¿Qué ocurre? La coincidencia era real. Cuando yo trabajaba en la aerolínea, Elisa siempre me había cuidado mucho. Ella sabía que renuncié por un cáncer de estómago, incluso cuando estaba hospitalizada, tan delgada que apenas parecía humana. Vino a verme y me abrazó llorando con compasión. La voz de Elisa tembló. Presidente Castro, ¿qué relación tiene usted con Robin? ¿Cómo es que se conocen? Claude la miró fijamente. Por lo que dices, parece que la conocías bien. Elisa sostenía la copa, pero no podía dejar de temblar. Claude frunció el ceño. A su lado, Isaac estaba impaciente. Claramente veía esto como una oportunidad para congraciarse con Claude. Elisa, no guardes misterio. El presidente Castro la aprecia. Date prisa y dile que tome un taxi y venga al banquete. Elisa la interrumpió con voz temblorosa. Es imposible. Ella no puede venir. Isaac preguntó, desconcertado. ¿Qué quieres decir? ¿Está volando ahora? Las cejas de Claude se fruncieron aún más. Empezaba a mostrarse impaciente. Isaac estaba muy nervioso. Elisa respiró hondo. Hace un año que renunció. De pronto, Claude recuperó la paciencia. ¿Renunció? ¿Sabes a dónde fue después de renunciar? Los ojos de Elisa se enrojecieron al instante. Negó con la cabeza. No fue a ningún sitio. Murió. Tenía cáncer de estómago. Las células cancerígenas se diseminaron. Falleció el 2 de julio del año pasado. ¿Qué has dicho? De repente, se oyó un golpe seco, el sonido de una copa al caer al suelo. Todos en la sala se giraron a la vez. Yo miraba a Claude, paralizada. Él perdió el control y sujetó a Elisa por los hombros. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Te atreves a bromear conmigo? ¿Sabes cuántas vidas tienes? Elisa sintió dolor, pero no se retractó. Incluso recordó algo y exclamó, sorprendida. En sus últimos momentos, siempre murmuraba algo de Castro. Así que la persona en la que pensaba todo el tiempo era usted, presidente Castro. ¿Qué? Claude soltó las manos de golpe. Su cuerpo dio 2 pasos atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. Capítulo 15. El hecho de que yo hubiera muerto. Claude por fin lo supo. A las 10 de la noche. Elisa lo llevó a la casa en la que yo había vivido. Adriana llegó apresurada y vio a los dos bloqueando la entrada. Ustedes.
Elisa reconoció a Adriana y asintió. Abre la puerta. Adriana abrió. Claude entró. Seguía siendo alto, pero en ese instante yo lo sentí frágil, terriblemente frágil. Entró en mi dormitorio. Abrió un cajón y sacó un álbum de fotos. Al abrirlo, de pronto lo abrazó contra el pecho y rompió a llorar. El álbum lo habíamos comprado cuando éramos pareja. En él estaban registrados todos los pequeños momentos de nuestro amor. Adriana se quedó en silencio en la puerta. Sacó mi teléfono del bolsillo, lo dejó a su lado y salió del cuarto. Él tomó mi teléfono y lo encendió. El fondo de pantalla era una foto de su espalda. Abrió la aplicación de notas. Eran mis diarios, uno tras otro, escritos durante la lucha contra el cáncer. 1 de febrero de 2019. Duele demasiado. Si Claude estuviera aquí, sería tan angustioso para él, me abrazaría para consolarme. Se pondría tan nervioso que incluso lloraría. Pero ya no aparecerá. Cuando no estaba enferma. Volé durante 3 años y no lo vi ni una sola vez. Seguramente no quería verme. 7 de febrero. Buah, duele de verdad. Voy a ver a papá y mamá. En este mundo, lo único que me preocupa es Claude. No sé si, después de 4 años separados, ya me habrá olvidado por completo. 6 de marzo. Echo de menos los fideos claros del puesto fuera del campus. Últimamente los recuerdo mucho. Sobre todo aquellas escenas en las que comíamos fideos juntos. 10 de abril. ¿Por qué el destino es tan cruel? ¿Por qué Claude Castro tenía que ser de la familia Castro? Si no lo fuera, ¿estaríamos juntos? No, pronto voy a morir. Separarnos fue lo mejor. De otro modo, él sufriría demasiado. 13 de mayo. Mi cuerpo ya no aguanta. El dolor es tan intenso que pienso en hacerme daño. Le he suplicado al médico que me ponga la bomba de analgesia. 1 de junio. He decidido que, antes de morir, venderé mis córneas. El dinero será para tratar el corazón de Tony. Su vida aún es larga. Tiene que crecer sana y fuerte. 30 de junio. Hoy Elisa vino a verme. Dijo que, mientras dormía, repetía sin parar el nombre de alguien. Escuchó con mucha atención, pero no logró oírlo bien. Tenía curiosidad y me preguntó si era la persona que me gustaba en secreto. No le dije nada. En realidad, quería corregirla. No era alguien a quien yo amara en secreto, sino alguien a quien nos habíamos amado mutuamente. 1 de julio. Tengo el presentimiento de que pronto me despediré. En el fondo, quisiera volver a ver a Claude. Mejor no. Estoy tan delgada que doy miedo. Puro hueso y piel. No quiero asustarlo. Si aún no me ha olvidado, le dolería el corazón. Bah, ¿cómo no iba a haberme olvidado? Dije cosas tan crueles, seguro ya me arrojó al olvido, pero no importa. Prefiero creer que aún no me ha olvidado. 2 de julio. Adiós, mundo. Voy a buscar a papá y mamá. Amigos míos, no lloren. Yo solo me estoy despidiendo del dolor. Claude dejó el teléfono. Levantó una mano temblorosa y cubrió sus ojos enrojecidos y húmedos. Capítulo 16. La casa ancestral. Claude, que llevaba medio mes apagado, estaba sentado frente a Simon. ¿Ya lo sabes todo? ¿Así que tampoco piensas celebrar la boda? Claude tenía la cabeza caída, sin el menor rastro de energía. No puede celebrarse. Ella ya no está en este mundo. ¿Con quién se supone que me voy a casar? ¿Qué disparates dices? ¿Acaso Nova no está bien, esperándote? Levantó la cabeza, pero su mirada estaba vacía, fija en el exterior de la ventana. Abuelo, nunca tuve la intención de casarme con Nova. La boda la preparé para Robin y para mí. Ya lo había pensado todo. Si antes de la boda ella no aparecía, la llevaría atada al lugar. La haría mi novia, aunque me odiara. Aún así viviría con ella, atormentándonos juntos. ¿Qué has dicho? Con razón Nova decía que ni siquiera le pediste su opinión. Eres un descendiente indigno. Simon, finalmente fuera de sí, levantó el bastón y lo golpeó con fuerza. Su familia causó la muerte de tu padre biológico y de tu hermano. ¿Cómo puedes siquiera hablar de casarte con ella? Eres un desagradecido. Padre, J.E. Si no hubieran muerto en el accidente, ¿me habrías reconocido? Me gradué de la universidad a los 21 años. Mi madre me dijo desde pequeño que yo no tenía padre. Ese supuesto padre, aparte de haber visto su foto póstuma, ¿lo vi alguna vez en persona? Abuelo, te equivocas. Yo no tengo padre, tampoco tengo hermano. Y ahora sé que, en realidad, tampoco tengo abuelo. Claude arrojó de pronto un fajo de documentos. Ese supuesto padre, buscando emociones, sedujo y abusó de su secretaria, que era mi madre. Tú, temiendo que el escándalo desestabilizara a la familia, la expulsaste de inmediato y la amenazaste, que jamás pensara en nada de la familia Castro. O tenías 1000 maneras de hacerla desaparecer, aunque después me dio a luz y yo llevaba la sangre de los Castro.
Ya tenías nietos y jamás me quisiste. Incluso me veías como una bomba de tiempo. Mandaste gente a vigilarnos, prohibiéndonos cualquier movimiento. Claude se puso de pie. Abuelo, cuídese bien. Esfuércese por vivir hasta los 100 años. Simon extendió su mano envejecida, como si sintiera que iba a perder algo irremediable. Claude, no te vayas. Pero la persona que se marchaba no miró atrás ni una sola vez. Capítulo 17. 3 años después, mi tumba fue abierta de repente. Me llevé un susto terrible, pero muchas personas colocaron a alguien que dormía profundamente a mi lado. Al ver su rostro dormido, rompí a llorar desconsoladamente. Era Claude. Claude, despierta, por favor. No duermas, van a cubrirlo todo con tierra. Lloraba como si el cielo se viniera abajo, pero quienes asistían al entierro no oían absolutamente nada. Claude, idiota, te lo ruego, despierta, no puedes morir, tienes que vivir bien. De pronto, una silueta de alma a mi lado se incorporó y me rodeó con el brazo. Tonta, estoy cansado de vivir. ¿No puedo dormir un rato? Lo miré, atónita. Luego negué con fuerza. No, no puedes. Vuelve a la vida ahora mismo. Pero él me soltó. Se recostó apoyando un brazo y miró al cielo. No se puede volver. Qué suerte la tuya, encontrarte con un fantasma tan guapo como yo. Después de decirlo, incluso me guiñó una ceja. Capítulo 18. Mucho tiempo después, por fin se me fue calmando un poco el enfado. Claude, ¿estás muerto? ¿Y tu abuelo? ¿Y tu madre? Él suspiró. Todos murieron. Me quedé paralizada. ¿Cómo es posible? Él soltó una risa fría. Mi abuelo ya tenía 90 años. ¿De verdad creías que podía vivir hasta los 100? Desde hace tiempo se mantenía con vida a base de todo tipo de medicamentos. ¿Y tu madre? Puso los ojos en blanco. ¿Ni siquiera te informaste de lo que pasó conmigo? 1 año después de que regresé a la familia Castro, ella murió consumida por la tristeza. Bajé la cabeza. Tras un largo rato, pregunté, ¿y qué pasó con la empresa de la familia Castro? Él cruzó una pierna con despreocupación. Se la entregué al Estado para que se encargaran ellos. Bueno, levanté la cabeza y miré las estrellas. Él me tiró suavemente para que me tumbara a su lado. Esposa, míralas recostada en mis brazos. Giré la cabeza. ¿Tú no miras las estrellas? Esta noche están preciosas. Sonrió levemente y me pellizcó la mejilla. Comparadas con mi esposa, siguen siendo menos bonitas que ella.